Bueno, nosotros somos el grupo número 6. En este caso vamos a exponer acerca de la descripción de los modelos de base de datos, descripción de los conceptos de independencia de datos y diccionario de datos. Los integrantes del grupo que lo conforman son Douglas Cruz, Catherine Martínez, Ángeli Fernández, Alejandro José Rodríguez y su servidor Edgar Carrasco. En este caso vamos a hablar acerca de los modelos de base de datos. Vamos a empezar lo que es un modelo de base de datos. Em, que es la siguiente diapositiva, que es un modelo de base de datos que es la estructura lógica que adopta la base de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se accede a los datos. Asimismo, un modelo de base de datos también define qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, es decir, que también determina cómo se manipulan los mismos, proporcionando también la base sobre lo que se diseña el lenguaje de consulta. Eh, También vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de modelos de base de datos, en la cual, tal y como ocurre con la base de datos, también existen diferentes tipos de modelos de base de datos que vamos a ver en los próximos puntos, en la cual nos vamos a enfocar uno llamado modelo de base de datos basado en objetos. Continuando, continuando con la exposición, ¿qué modelo elegir para nuestra base de datos? Dependerá, por un lado, del sistema de anterior diapositiva. Para nuestra base de datos dependerá por un lado del sistema de gestión de base de datos que estemos usando, puesto que este se debe compatible con los modelos de datos, en la cual vamos a mencionar los principales modelos de base de datos que en la cuales podemos conformar lo que son modelos de base de datos relacional, que es uno de los más comunes. Este modelo es el que emplea la base de datos relacionales y ordena los datos en tablas o relaciones compuestas por columnas y filas. También otro modelo de base de datos es el modelo jerárquico, que si vamos a emplear una base de datos jerárquica, el modelo de los datos que emplearemos será el jerárquico que se caracteriza por presentar los datos en una estructura de árbol invertido, en donde cada registro tiene un único nodo raíz del que surgen otros nodos, registros, que los nodos en un mismo nivel son nodos padre, que cada nodo padre tiene el mismo nodo raíz y puede tener nodos hijos. Para los nodos hijos solo pueden tener un nodo padre. Este modelo se emplea poco actualmente. También otro modelo de datos es el modelo de red, que es parte del modelo jerárquico, pero aquí se permiten las relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos que entre registros vinculados, teniendo registros principales y múltiples. Y también el modelo orientado a objetos, que es el que nos vamos a enfocar, que es, se crean para tratar de satisfacer las necesidades de estas nuevas aplicaciones. La orientación a objetos ofrece flexibilidad para manejar algunos de estos requisitos y no está limitada por los tipos de datos y los lenguajes de consulta de los sistemas de base de datos tradicionales. Una característica clave de la base de datos orientada a objetos es la potencia que proporcionan al diseñador al permitirle especificar tanto la estructura de los objetos complejos como las operaciones que se pueden aplicar sobre dichos objetos. Se continúa con el siguiente compañero que les va a hablar más de cerca de los modelos de datos basados en objetos. Otro motivo, bueno, para empezar, mi nombre es Angeli Fernández. Yo les voy a seguir sobre lo que le estaba comentando mi compañero. Otro motivo para la creación de las bases de datos orientadas a objetos es el creciente uso de los lenguajes orientados a objetos para desarrollar aplicaciones. Las bases de datos se han convertido en piezas fundamentales de muchos sistemas de información y las bases de datos tradicionales son difíciles de utilizar cuando las aplicaciones que acceden a ellas están escritas en un lenguaje de programación orientado a objetos como C++, Smalltalk, Java, JavaScript, Python y PHP. Las bases de datos orientadas a objetos se han diseñado para que se puedan integrar directamente con aplicaciones desarrolladas con lenguajes orientados a objetos, habiendo adoptado muchos de los conceptos de estos lenguajes. Estos se diseñan para trabajar bien en conjunción con lenguajes de programación orientados a objetos. Vamos con la siguiente diapositiva.
Para iniciar, vamos a decir que un objeto se puede definir como un campo de datos que tienen atributos y comportamientos únicos. El desarrollo del paradigma orientado a objetos aporta un gran cambio en el modo de que vemos los datos y los procedimientos que actúan sobre ellos. Tradicionalmente, los datos y los procedimientos se han almacenado separadamente. Eso quiere decir que los datos y sus relaciones en las bases de datos y los procedimientos en de aplicación. La orientación a objetos, sin embargo, combina los procedimientos de una entidad con sus datos. Los objetos han entrado en el mundo de las bases de datos de formas. Sistema de gestión de base de datos orientado a objetos puros. La información se presenta mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Sistema de gestión de base de datos híbridos u objetos relacionales. Consiste en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas, yo les vengo a hablar sobre el modelo de datos orientado a objetos. La orientación a objetos representa el mundo real y resuelve problemas a través de objetos, ya sean tangibles o digitales. Este paradigma tecnológico considera un sistema como una entidad dinámica, formada de componentes. Un sistema solo define por sus componentes y la manera en que estos interactúan. El modelo de datos orientado a objetos es una extensión del paradigma de programación orientada a objetos. Los objetos entidad que se utilizan en los programas orientados a objetos son análogos a las entidades que se utilizan en las bases de datos orientadas a objetos puras, pero con una gran diferencia. Los objetos del programa desaparecen cuando el programa termina su ejecución. En general, estas aplicaciones necesitan manipular objetos y los modelos de datos pueden permitirles expresar sus comportamientos y la relación entre ellos. Los maneadores de base de datos orientados a objetos deben tomar en cuenta las siguientes operaciones. Ser capaces de definir sus propios tipos de datos. El tamaño de los datos pueden ser muy grandes. La duración de las transacciones pueden ser muy largas. Siguiente diapositiva, por favor. Entre sus características tenemos los objetos complejos. Los objetos complejos son creados a partir de objetos simples. Estos objetos simples son enteros, caracteres, cadenas de bytes, booleans y números de puntos flotantes. Los conjuntos son la manera natural de representar colecciones del mundo real. Siguiente diapositiva. Y la otra es la identidad de objetos. La identidad de objetos ha existido desde hace mucho tiempo en el lenguaje de programación, pero en la base de datos es más reciente. El objeto es contar con objetos que tengan una existencia independiente de sus valores. La identidad de objetos cobra relevancia cuando un objeto se comparte con otros y cuando se actualiza. En un modelo basado en identidad, dos objetos pueden compartir un objeto hijo. La principal manera de implementar la identidad de objetos es mediante un identificador de objetos, independiente de los valores y de los atributos del objeto. Estos son implementadores por el sistema y muchas veces a bajo nivel, lo que mejora el rendimiento. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez y yo voy a hablar sobre el encapsulamiento. Traducido a bases de datos, un objeto encapsula programas y datos. Por ejemplo, en un sistema relacional, un empleado es presentado por una tupla. Para ser consultado desde una aplicación, es necesario usar un lenguaje de programación para programar procedimientos que serían
almacenados fuera de la base de datos. Es más, ese lenguaje puede ser en realidad la combinación de un lenguaje de alto nivel con el lenguaje estándar relacional SQL. El encapsulamiento consiste en unir en la clase las características y comportamientos, esto es, las variables y métodos. Es tener todo esto en una sola entidad. En los lenguajes estructurados, esto era imposible. Es evidente que el encapsulamiento se logra gracias a la abstracción y el ocultamiento. La utilidad del encapsulamiento va por la facilidad para manejar la complejidad, ya que tendremos a las clases como cajas negras donde solo se conoce el comportamiento, pero no los detalles internos. Y esto es conveniente porque nos interesará conocer qué hace la clase, pero no será necesario saber cómo lo hace. Ahora voy a hablar también sobre la herencia. Dice, la herencia tiene dos ventajas. Es una herramienta poderosa de modelado, ya que brinda una descripción precisa del mundo y ayuda a simplificar la implementación de las aplicaciones. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases, partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistentes, ya comprobadas y verificadas. También evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento, o sea, decir métodos, y eventualmente los atributos, que son las variables, de su superclase. Es la relación entre una clase general y otra clase más específica. Un ejemplo claro sería si declaramos una clase párrafo derivada de una clase texto, todos los métodos y variables asociadas con la clase texto son automáticamente heredadas por la subclase párrafo. La herencia es uno de los mecanismos de los lenguajes de programación orientada a objetos basados en clases, por medio de la cual una clase se deriva de otra de manera que extiende su funcionalidad. Y también voy a hablar sobre UML. Existen estándares de representación de este tipo de modelos orientados a objetos. Uno muy conocido y utilizado es el lenguaje modelado unificado, UML. Se trata de una norma de modelado mediante aspectos gráficos auspiciada por un grupo de administración de objetos, OMG, dedicada al desarrollo de especificaciones y estándares para crear componentes de software. También podemos decir que esta UML describe el modelo de relación de entidad del diseño de bases de datos y que también admite los datos de las tablas, de las bases de datos como los esquemas, las tablas, las vistas, restricciones de comprobación, las claves primarias, foreanas, únicas, entre otras muchas cosas. Y así va a quedar mi compañera con la siguiente diapositiva. Muy buenas, mi nombre es Katy Martínez, ¿verdad? Y yo les voy a hablar acerca de la gestión de objetos con vista de diccionario de datos. Bien, un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contiene las características tanto lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema, ¿verdad? Que se programa, incluyendo lo que es el nombre, la descripción, el alias, el contenido y la organización. Bien, también identifica lo que son los procesos donde se emplean lo que son los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato de lo que es la información. También en un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más importantes son el flujo de datos, el almacén de datos y el proceso. El diccionario de datos guarda los detalles y la descripción de todos estos elementos. Y si los analistas desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato, pues lo encontrarán en el diccionario de datos desarrollado en forma apropiada.
También el diccionario se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos del sistema. Bien, ahora les hablaré acerca de la estructura del diccionario de datos. Bien, en un grupo de datos que están relacionados con otros y que en un conjunto describen un componente del sistema, se encuentra lo que es la descripción. Se construyen sobre 4 relaciones de componentes. Se pueden utilizar las siguientes combinaciones, ya sea individualmente o en conjunción con alguna otra. Está la relación secuencial que define los componentes que siempre se incluyen en una estructura de datos. Está también la relación de selección, que es de uno u otro. También define las alternativas para datos o estructuras de datos incluidas en una estructura de datos. La relación de iteraciones será repetitiva. Bien, define las repeticiones de un componente. Está también la relación opcional, que los datos pueden o no estar incluidos, o sea que una o ninguna iteración. Siguiente. Bien, las razones para su utilización. Tenemos lo que es para manejar los detalles en sistemas muy grandes, ya que tienen enormes cantidades de datos. Aún en los sistemas más pequeños hay gran cantidad de datos. Bien, también para asignarle un solo significado a cada uno de los elementos y actividades del sistema. Se encuentra también para documentar las características del sistema, incluyendo partes o componentes, así como los aspectos que lo distinguen. Y para facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y determinar dónde efectuar cambios en el sistema. Bien, nosotros fuimos el grupo número 6 y gracias por su atención.